Sábado 1 de julio, feria de la 12ª semana de tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le dijo: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación». Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó en la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: «Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Antiguo Testamento, específicamente el Génesis, nos muestra una visión de la hospitalidad a través de la figura de Abraham. En esta lectura, Abraham, sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, ve a 3 hombres de pie cerca. Rápidamente les ofrece agua para lavarse y un lugar para descansar. Abraham va más allá de las expectativas, ordenando que se prepare una comida para sus visitantes. Finalmente, uno de los visitantes le anuncia que su esposa, Sara, a pesar de su avanzada edad, dará a luz un hijo. La historia de Abraham y Sara nos presenta el tema de la hospitalidad divina y las bendiciones que puede traer. También pone de relieve la idea de la promesa cumplida de Dios, incluso en circunstancias que parecen humanamente imposibles. Avanzamos hasta el Evangelio de San Mateo, donde encontramos el relato del centurión romano que solicita a Jesús la curación de su sirviente. Este pasaje es notable por varias razones. En primer lugar, el centurión, a pesar de ser un oficial romano, muestra una increíble fe en el poder de Jesús para sanar. Su fe es tal que cree que Jesús puede sanar a su sirviente solo con su palabra, sin siquiera necesidad de ir a su casa. Jesús, conmovido por la fe del centurión, sana al sirviente. Ambas lecturas nos brindan lecciones significativas para aplicar a nuestra vida. La historia de Abraham y Sara nos recuerda la importancia de la hospitalidad y la generosidad. Nos desafía a abrir nuestros corazones y hogares a los demás, sin importar quiénes sean. Nos enseña también sobre la paciencia y la fe en las promesas de Dios, incluso cuando parecen inalcanzables. La historia del centurión nos muestra que la fe puede encontrarse en los lugares más inesperados y que no conoce barreras culturales o sociales.
nos recuerda que todos somos iguales a los ojos de Dios y que Él escucha nuestras oraciones sin importar quiénes somos. Así, las lecturas nos invitan a ser hospitalarios y generosos y a mantener una fe fuerte y constante en las promesas de Dios. Nos desafían a reconocer la fe en los demás sin importar su origen y a aprender de su ejemplo. Continuando con nuestras reflexiones, el relato de Abraham y Sara también nos muestra cómo Dios trabaja de formas inesperadas y milagrosas. Cuando Sara escucha la promesa de que ella, a pesar de su edad, dará a luz un hijo, se ríe. Sin embargo, esa risa de incredulidad se convierte en risa de alegría cuando Isaac, cuyo nombre significa risa, nace. Esto nos recuerda que incluso en nuestras dudas e incredulidad, Dios puede obrar milagros en nuestras vidas. Además, el relato del centurión nos muestra una fe que es humilde y reconocedora del poder de Dios. El centurión declara: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Esta declaración muestra un reconocimiento de la autoridad de Jesús y una sumisión a su voluntad. Esta humildad y confianza total en Jesús son aspectos esenciales de la fe que debemos aspirar a cultivar en nuestras vidas. De hecho, la historia del centurión nos proporciona una valiosa lección sobre cómo la fe puede romper barreras. Aunque el centurión era un oficial del ejército romano, el ocupante opresor de Israel en ese momento, muestra una fe en Jesús que incluso sorprende a Jesús mismo. Esto nos reta a reconsiderar nuestras propias preconcepciones y prejuicios sobre quién puede tener fe y nos desafía a ver a las personas como Dios las ve, más allá de las etiquetas y barreras humanas. En conclusión, las lecciones de estas lecturas son tan relevantes hoy como lo eran en el tiempo en que fueron escritas. Nos retan a ser generosos y acogedores, a tener fe incluso en circunstancias difíciles y a reconocer la fe en lugares y personas inesperadas. A través de nuestras acciones diarias y actitudes, podemos poner en práctica estas lecciones, llevando la luz de Dios a nuestro mundo. Que Dios les bendiga y les proteja.